Como les decía, ustedes, yo voy a decir algunas cosas y ustedes me irán corrigiendo o algo por el estilo si es que digo alguna herejía o atropello su sensibilidad de fe. Sin embargo, dentro de los acontecimientos propios que estamos viviendo, nosotros no podemos desconocer la radicalidad de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros intentamos, como muchas veces lo he dicho a los hombres de Maús y a las mujeres de Maús o a las personas que hablan conmigo, nosotros intentamos romantizar la palabra de Dios, hacer como una especie de narración romántica con tal de evitar la radicalidad del Evangelio, la radicalidad de las Sagradas Escrituras. Y entonces intentamos ver siempre el panorama actual, y cuando digo actual no me refiero solamente a la pandemia del coronavirus, sino a mi actualidad, porque mi actualidad es totalmente única, ¿no? Mi actualidad es yo teniendo 60 años, o yo teniendo 20 años, o yo teniendo 50 años. Esa es mi actualidad, ese es mi momento. Y, y cuando nosotros nos enfrentamos a esa actualidad, muchas veces nosotros nos enfrentamos desde una idea de Dios romántica, una idea de Dios completamente complaciente, una idea de Dios que yo he construido, no la persona de Dios, sino la idea de esa persona de Dios que nosotros en el transcurso de nuestra propia historia personal hemos construido. Nosotros desde niños venimos configurando una idea de Dios. Por ejemplo, cuando somos niños y nos dice, oye, tienes que ir a la escuela porque si no, digo, perdón, a la iglesia porque si no, Diosito te va a castigar, o porque si no haces esto, entonces Diosito no te va a traer, el niño Jesús no te va a traer regalos. Entonces nosotros empezamos a crear una idea de Dios completamente antropológica, antropomorfizamos a Dios y lo volvemos chiquito, o sea, lo volvemos a nuestro tamaño, a nuestra forma de comprensión. Y entonces cuando el, el Evangelio o, o, los hechos históricos, por ejemplo, actuales, o los signos de los tiempos que utiliza el Evangelio, se vuelven caóticos, me hacen dar miedo, los signos de los tiempos se vuelven aterradores y dramáticos, entonces yo me vuelvo a comportar como si fuera un infante, ¿no es cierto? Viene entonces la pandemia del coronavirus y entro en un rezago miedoso, así como el niño cuando mira a su papá enojado o oye el grito de algún adulto, se llena de miedo y se va a esconder, porque es una reacción de infante, porque tiene la idea de que su Dios es una especie de adulto opresor o es una especie de adulto que viene a dañarme, porque como es más poderoso, porque como tiene más herramientas para poderme hacer daño, entonces yo creo esa idea y la vengo creando desde hace mucho tiempo. Y lo que ustedes decían en el principio, antes de que yo ingresara, que estamos en un cambio de época, cambio de generación, cambio de lo que ustedes quieran, es cierto, porque resulta y acontece que nosotros ya no nos estamos enfrentando a una revolución científico-tecnológica, como pasó hace 50 años, y que lo que permitió de alguna manera el crecimiento demasiado rápido de la civilización, demasiado rápido de esta unión de naciones, ¿no es cierto? O sea, hace 50 años, un poquito más, ni siquiera teníamos tanta velocidad para enterarnos de lo que pasaba al otro lado del mundo. Solo dentro de los últimos 50 años es que si se cae un clavo allá en Wuhan, China, nosotros sabemos que se cayó y cuánto estrendo hizo. Pero ahorita, antes no, antes en la época de la colonia se demoraba 3 meses una carta entre ir de Europa a Colombia y hoy en día el correo electrónico se demorará 10 segundos dependiendo de la calidad de mi internet, ¿no? Entonces, toda esa revolución científico-industrial conmovió a la humanidad y realmente trajo consecuencias muy significativas en las relaciones humanas, personales, en la construcción de la familia,
el nuevo rol del papá, de la mamá, del esposo, de los hijos, unos nuevos modelos de educación y de profesionalismo, la nueva creación de profesiones, qué sé yo. Pero eso, en realidad, ese golpe de esa revolución científico-tecnológica cambió un estilo de vida, pero lo que estamos viviendo nosotros en este momento y que ha iniciado con este virus y que en el transcurso de los años lo vamos a ir viendo porque obviamente la cuarentena estará extendida una semana, pero después se extenderá un mes, después otro mes y después ya no será el coronavirus, sino será el avispón que llegó a Estados Unidos y si no es el avispón, entonces será que la bolsa de valores está en crisis, entonces la moneda cayó y entonces habrá que buscar aliados estratégicos económicamente. Bueno, ustedes ya lo irán viendo en el transcurso de los tiempos. Sin embargo, el problema aquí es la configuración de mi Dios. Yo cómo enfrento los signos de los tiempos con mi Dios. O sea, yo cómo le doy frente a esta realidad desde mi fe. O sea, ¿qué tiene que decir mi fe frente a estos signos de los tiempos? ¿Cómo estoy creyendo? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo estoy creyendo hoy frente a estos signos de los tiempos? ¿Cómo está mi fe frente a estos signos de los tiempos? ¿Y cómo estoy logrando realmente configurar no la idea de Dios? Oigan, perdonarán, no sé en dónde me quedé. Buenos días, padre Leonel. Ese es el Me habla problema de la famosa tecnología. Y esto me ayuda a mí, oigan, porque miren, nosotros en nuestra configuración de Dios, o sea, en la idea de Dios, nosotros intentamos creer que Dios es así como estos aparatos electrónicos o como el Wi-Fi, ¿no es cierto? O sea, es como una especie de que cuando hay señal o cuando hay recepción funciona todo. Entonces nosotros tenemos fe en un Dios algo parecido, ¿no es cierto? Algo así como el Wi-Fi y todo eso. Pero nos olvidamos de la personalidad, o sea, de la persona de Dios. Y Dios no es como el Wi-Fi ni como un aparato electrónico. Sin embargo, la pregunta aquí que surge a partir de esto es ¿por qué nosotros nos cuesta tanto creer en la persona de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en las personas de la Trinidad para poderlo mirar desde la Trinidad? Y nos resulta tan fácil creer en estas cosas, o sea, depositar nuestra confianza en estas cosas, porque nosotros la depositamos. Nosotros tenemos fe de que estas cosas funcionan y esto lo podemos generalizar mucho más grande, porque nosotros tenemos fe de que en algún momento dado vamos a ganar la lucha contra la muerte. Miren, todos ustedes pueden hacer un ejercicio grandísimo, grandísimo, todos ustedes. Y la verdad, con todo el respeto que ustedes pudieran merecerse. Pero la mayoría de nosotros tenemos una fe ciega, totalmente ciega en la tecnología, en la ciencia, en la medicina. Todos tenemos. Mire, cuando nosotros estamos enfermos, y cuando nosotros vamos a buscar un médico, nosotros no tenemos fe en Dios. Puede ser que nos persinemos y digamos, ay Dios, que me vaya bien en la cita médica y que lo que tengo no sea tan grave. Eso puede ser que lo diga, pero lo estoy diciendo de los dientes para afuera, porque en realidad yo peleo con la enfermera que no me da la cita pronto, yo peleo con el médico que no me saca la radiografía, yo peleo con el que no me sacó el examen porque es que el laboratorio se demoró, y yo peleo, y cuando viene el cáncer, o cuando viene la enfermedad terminal, o cuando me aparece el tumor, pues lo que menos hago es respirar y decir, bueno, por lo menos ya sé lo que tengo. No, inmediatamente viene una reacción completamente negativa, o sea, porque Dios, ¿para qué me castigó? Si yo me porto bien, yo rezo, yo voy a misa, bueno, tal vez no soy el mejor cristiano del mundo, pero tampoco le he hecho gran mal a los demás, yo no merezco esto, mi familia no merece esto. Entonces, ahí está la pregunta que nosotros debemos hacernos. Nosotros hemos desarrollado una idea, o sea, creemos que creemos en Dios, pero en realidad no creemos en Dios. Creemos en cualquier cosa, menos en Dios. Tenemos confianza en esto. Mire, en este momento de la pandemia,
en este momento de la pandemia, nosotros tenemos más confianza en las personas que inteligentemente han desarrollado una logística para prevenir los contagios, para restar enfermos, para restar muertos. Nosotros confiamos en las estrategias logísticas, nosotros confiamos en los líderes que de alguna manera u otra están frenando todo este virus, pero de ninguna manera nosotros estamos confiando en Dios. Y lo digo porque, por ejemplo, nosotros, no sé si ustedes en algún momento, ustedes hayan hecho una oración así colectiva de 50 o de 30 personas, colectiva, o sea, únicamente con la intención de que el bendito virus deje de existir. O sea, únicamente con esa intención. Yo he oído o he visto oraciones colectivas para que los médicos no se cansen. Yo he oído oraciones colectivas para que encuentren la vacuna. Yo he oído oraciones colectivas para que haya más presupuesto. Y yo he oído oraciones colectivas para que haya más mercados para los que no tienen que comer. Pero ninguno de nosotros nos hemos puesto a orar y decir, Señor, tú que eres el creador de todo el universo, tú que eres el dueño desde la mínima molécula o desde el mínima célula que habita este mundo, te pido que ordenes a esta partícula, a este virus, que deje de hacer tanto daño. Y te lo pedimos nosotros, los 50 que estamos reunidos aquí o los 30 que estamos reunidos aquí, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ninguno. Le aseguro que ninguno. Nosotros pedimos para que la ciencia siga avanzando. Señor, te pedimos para que los científicos de allá, de China y de los Estados Unidos, creen pronto la vacuna. Señor, te pedimos para que nuestros gobernantes tengan la de desarrollar estrategias efectivas y así muera menos gente. Señor, te pedimos para que la gente no se aterre a casas, para que así no nos contagiemos. Todas esas oraciones lo que demuestran en nosotros no es una fe en Dios. Nosotros creemos que Dios es nuestro esclavo, o sea, como que Diosito es nuestro Ya. sirviente y le decimos, oiga, haga algo para que solucione esta vaina, o sea, déles inteligencia a los científicos, déles inteligencia a los gobernantes, déles inteligencia a los tercos que no que quieren salir de la casa, déles, o sea, usted es el que tiene que dar de. Pero cuando yo me he puesto a hablar con mi Dios de manera personal, o sea, cuando yo me siento frente a las imágenes que tengo en mi casa o frente al Santísimo, o hago el rosario con que digo, oye Dios, oye, ¿qué me estás queriendo decir a mí, a mí? ¿Qué me estás queriendo decir? Oye, toda esta pandemia, todo este miedo que ha producido esto, toda esta exclusión social en la donde todos nos encontramos. ¿Cuál es tu voluntad? No la logro ver, no logro entender, no logro percibir, no logro saber cuál es realmente el problema de esto. Miren, y aquí hay, bueno, algunos que me conocen, yo hablo con las personas, entonces, eh, lo que le sucede a Batman en Batman, el Caballero de la Noche Asciende, es interesante. Lo que le pasa al señor Wayne es que él cree que como Batman va a poder enfrentarse a Bane, al malo. Bueno, los que han visto la película de pronto, los otros les estaré hablando en chino. Pero resulta que en la tercera película Batman tiene que enfrentarse a un malo que es Bane, pero este Bane es más poderoso. De hecho, le quiebra la columna y lo manda a una prisión que es un hueco, como un pozo. Y la película se llama Batman Asciende, el Caballero de la Noche Asciende, porque Batman tiene que recuperarse y tiene que salir de esa fosa. Y es muy interesante el diálogo que tiene con uno de los presos de aquí, porque este señor le hace entender que tiene que aprender a tenerle miedo a la muerte para poder salir del foso. Porque cuando él cae y lo intenta, le dice, lo que pasa es que tú no le tienes miedo a la muerte. ¿Por qué no le tienes miedo a la muerte? Porque tú has aprendido a vivir en las seguridades, en las seguridades. Solo podrás salir de la cárcel cuando salgas sin la cuerda, salta sin la cuerda, porque el señor Wayne estaba intentando salir de la cárcel, pero se amarraba una cuerda. Por si fallaba, pues la cuerda era su sostén.
nosotros decimos que creemos en Dios, pero cuando se trata de lanzarnos a Dios, nos lanzamos con una cuerda. ¿Y cuál es la cuerda? La cuerda es la ciencia, la cuerda es la tecnología, la cuerda es mi trabajo, la cuerda es el dinero que tengo en mi bolsillo. O sea, yo digo que creo en Dios mientras yo tenga dinero en mi bolsillo. Yo digo que creo en Dios mientras tengo las herramientas científico-tecnológicas para solucionar los problemas yo, pero, pero en el momento en que me quedo vacío, sin nada, sin un peso en el bolsillo, sin trabajo, aparte de eso estoy enfermo, como en el caso de Job, en el libro de Job, que me quedé sin familia, que me quedé sin propiedades, sin animales, y al final me quedo sin esposa. O sea, cuando me veo así, yo no actúo como Job, yo actúo contrariamente a Job. Entonces, para mí, Job no es un referente, para mí Job es un tonto. ¿Cómo es posible que un hombre que haya perdido todos sus bienes y que haya perdido todas sus gracias se convierta y diga, Dios me lo dio, Dios me lo creó? Ninguno de nosotros hacemos eso, ninguno, o sea, ninguno de nosotros nos atrevemos a respirar y decir, bueno, pues estamos pobres, bendito sea Dios, estamos ricos, bendito sea Dios, estamos sanos, bendito sea Dios, estamos enfermos, bendito sea Dios. Nosotros no decimos eso. Es porque para nosotros Dios tiene que ser efectivo y eficiente al mismo modo de la ciencia y la tecnología. Pensamos que Dios tiene que ser eficiente y eficaz del mismo modo que es el dinero. Y como en ese ámbito no está Dios, entonces yo tengo esa idea de Dios. Por eso cuando viene una situación como la que estamos viviendo actualmente, hay un problema. Nosotros no intentamos contrarrestar el mal, no intentamos contrarrestar el pecado. Lo que estamos intentando contrarrestar es la muerte física. Eso es lo que estamos intentando contrarrestar. Lo que estamos intentando contrarrestar es el número de infectados. Eso es lo que estamos intentando contrarrestar, pero no el pecado, no el mal. Hay una diferencia grandísima. Hay una diferencia grandísima porque los infectados con el virus como tal es algo material, físico, lo puedo ver, aunque sea con microscopio, pero lo puedo ver. Pero el mal, el pecado es invisible y por eso me cuesta mirarlo. Me cuesta asumir que que es lo que realmente tengo que enfrentar y que es el enemigo real al que tengo que contrarrestar y quitarle fuerza. Porque no lo veo. Me parece que eso es un absurdo. ¿Pero por qué me parece que es un absurdo? Porque no creo en Dios. Creo en una idea de Dios y creo que no hay Dios. Y yo como les digo a muchos de ustedes, nosotros tenemos la sagacidad de entender, mire, si ustedes miran todas las películas que se crean en Hollywood y todas las películas, ¿cuál es el tema central de todas las películas? La lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal. Esa es la pugna constante de las películas. Pues si ustedes ven las películas que ganan los Oscars, son las películas que logran reflejar esa pugna entre lo justo y lo injusto, entre el malo y el bueno, entre la minoría y la mayoría. O sea, son esas películas que muestran y evidencian en carne esa lucha del mal contra el bien. Pero la pregunta es, los directores de Hollywood, los dueños de las grandes producciones cinematográficas, son capaces de leer la lucha que se da a nivel invisible entre el mal y el bien, y nosotros no somos capaces de verla. O sea, ¿por qué no somos capaces de verla? Porque nosotros hemos adquirido una dimensión de espectadores. Y por eso se llama esta charla el partido de la salvación. Los jugadores titulares son los que entran en el juego, son los mejores jugadores. Sin embargo, los jugadores que están en la banca son jugadores que entrenan el mismo tiempo que los jugadores titulares y tienen las mismas habilidades que los jugadores titulares. A tal punto que si tienen que jugar 5 minutos, ellos están preparados y habilitados para reemplazar al que está cansado o al que cometió una falta o al que le sacaron una tarjeta amarilla o roja. Bueno, yo no sé, no entiendo mucho de eso.
pero está preparado. El jugador de la banca está preparado para asumir el juego. ¿Cuál es el problema de la mayoría de los bautizados y de la mayoría de los seglares, que se convirtieron en espectadores? Son los hinchas que pagan un precio para entrar al estadio, pero para ver el juego. Pero ninguno de los hinchas, ninguno de los que pagan la boleta para el estadio, para entrar a ver el partido, está en la capacidad de entrar a la cancha y jugar. Ninguno, ninguno. Así muchos hinchas lloren y se pongan la camisa y digan, mi camisa y yo soy hincha de no sé quién, y lloren y griten, insulten y lo que sea, pero ninguno de los hinchas, ninguno está en la capacidad de entrar al juego y hacerse un gol, entrar a la cancha y defender. Ninguno está en la capacidad de convertirse en arquero, de goleador, de armador. Ninguno está en la capacidad. Y ese es el problema. Nosotros hemos pensado en nuestra cabeza que creer en Dios es como el fútbol. O sea, todo el mundo es fanático del fútbol, aunque no tenga ni idea de lo que es el fútbol. Todos dicen, no, bueno, yo sí, pues porque yo juego allá en el barrio, en una cancha, o los domingos juego de vez en cuando. Bueno, pero eso no es saber de fútbol. El que sabe de fútbol es Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o el Pibe Valderrama o el Rincón o bueno, todos los jugadores famosos, Pelé, ellos sí sabían de fútbol y sabían porque no solamente se ponían la camiseta para ir a ver un partido, sino que se ponían la camiseta para jugar, para jugar. Y los suplentes de ellos, los que estaban en la banca, también sabían jugar, también habían entrenado. Obviamente no tenían las mismas habilidades, pero estaban preparados para reemplazar a los titulares en cualquier momento y en cualquier tiempo de los 90 minutos. La pregunta es, la mayoría de los bautizados, porque qué pena, parceros, pero si ustedes le echan la pelota al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los padrecitos y a las monjitas, le están echando la pelota a unos jugadores que ya han comenzado a jugar. Ellos están jugando y ustedes se han convertido en los espectadores que miran desde la tribuna, que miran desde el palco, y los que tienen más plata miran desde por allá, desde una vitrina, ya en el último escalón del graderío del estadio. O sea, los que más tienen plata, pues miran. O otros lo miran desde la comodidad de la casa. Oigan, perdone, no sé qué pasa, pero es que estamos como, ¿qué pasará con la señal? No sé. Bueno, nosotros entonces hemos pensado que como espectadores, como hinchas, estamos preparados, estamos apoyando el equipo. ¿Por qué estamos apoyando el equipo? Porque sencillamente pagamos la boleta de entrada, la pagamos y ya. Entonces yo apoyo a mi equipo porque pago la entrada al partido y por eso apoyo a mi equipo. No, apoyar el equipo sería entrar al juego. Por lo tanto, echarle, decir, no, es que eso es responsabilidad de las monjitas, eso es responsabilidad de los sacerdotes, eso es responsabilidad de los obispos, eso es responsabilidad del Papa, es que ellos son los que tienen que... Ellos ya están jugando, parceros, lo siento mucho, pero ellos ya juegan. Y no es porque yo sea cura, sino porque de verdad ya están jugando. O sea, pueden tener los pecados del mundo, o sea, pueden ser los más desgraciados del mundo, pero en el momento en que decidieron entrar al convento, en el momento en que decidieron hacerse curas, ya de alguna manera entraron al partido y están jugando porque lograron percibir en medio de sus pecados y en medio de su indignidad, se puede decir, ellos lograron percibir esta lucha contra el mal y por eso decidieron consagrarse. Ellos están en el juego. El problema es que ellos son pocos. Los padres, las monjitas, los cardenales, los obispos son pocos. Los que son más son ustedes, los bautizados. Son ustedes, la gran mayoría. Pero ustedes se han dedicado a pagar la entrada para ver el partido. Pero no son los suplentes. No se han dedicado a entrenar, a ensayar. No se han dedicado a cansarse junto con estos que ya han entrado en el juego. Muchos de ustedes me podrán decir, no, pero lo que pasa es que la iglesia ha estado muy cerrada, la iglesia no. Lo siento mucho, pero miren que el Espíritu Santo es tan grandioso, miren, el Concilio Vaticano II va a cumplir más o menos 50 y piquito de años.
Y la revolución científico-industrial, en su apogeo más grande, va a cumplir lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que miren, y es que ahí se cumple el Evangelio. Si ustedes leen el Evangelio entre líneas, esto es maravilloso. Porque ¿qué dice el Evangelio? Salió el sembrador a sembrar. Y resulta que los sembradores se dieron cuenta que en la noche llegó el enemigo y sembró la cizaña. Y al otro día dicen, Señor, cortamos la cizaña. ¿Y qué dice el Señor? No, Señor, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y eso creo que fue lo que pasó hace 50 y piquito de años que tiene el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II le dio el nuevo ayornamiento a la iglesia, chéverísimo. Y en ese mismo momento estaba en auge todo esto que nosotros vemos. La ciencia y la tecnología estaba pululando, o sea, estaba en el momento. Por eso es que nosotros hoy disfrutamos de muchas cosas, porque eso estaba dándose. Y a la par que estaba creciendo esto, a la par también estaba creciendo la gracia del Espíritu. Solo que nosotros no lo hemos podido percibir. Así es que si alguno de ustedes levanta la mano y dice, no, lo que pasa es que los curas y las monjas, no, porque desde el Concilio Vaticano II el protagonista es el laico. Y luego, 27 años o 20 y pico de años que estuvo el Papa Juan Pablo II, se encargó de darle la importancia al laico, de decirle, oiga, laico, despierte. Oiga, esto también es su cuento. Oiga, esto es también para usted. La iglesia es usted. Por eso el cambio al concepto de pueblo de Dios en la Lumen Gentium es un cambio grandísimo, grandísimo. O sea, las personas que se meten a estudiar esto, y creo que algunos de ustedes lo hacen, que se meten a estudiar realmente los conceptos de manera detallada que se dan en el Concilio Vaticano II, quedan con la boca abierta porque dicen realmente la iglesia dio un giro de 180 grados en el Concilio Vaticano II, pero es que lo dio verdaderamente, no es de mentira, sino de verdad. Pero el laico no se ha tomado el tiempo, no se ha tomado el tiempo. Muchas personas dicen, pero es que la iglesia tendría que pronunciarse sobre tal cosa, y la iglesia ya se pronunció. La iglesia se ha pronunciado sobre eutanasia, la iglesia se ha pronunciado sobre fertilización in vitro, la iglesia se ha pronunciado sobre el aborto, la iglesia se ha pronunciado sobre todos los avances con células madres. Y esos documentos no son de ayer ni de hace un año, son de hace varios años. Lean todas las encíclicas. La iglesia se ha pronunciado en todos los aspectos, pero el laico ha creído que esas encíclicas, que las exhortaciones, que los documentos magisteriales, que lo que escribe el Papa, que todo eso solamente lo tiene que leer el padre, el sacerdote tiene que leerlo, o el obispo tiene que leerlo, o la monjita tiene que leerlo. Ellos son los que tienen que saber de esas cosas. Yo pues no, yo tengo que saber de mi profesión, yo tengo que saber de ingeniería, yo tengo que saber de medicina, yo tengo que saber de administración de empresas, yo tengo que saber de lo mío. El padre tiene que saber, vuelvo a la bendita concepción de idea de Dios y no de persona de Dios. ¿Y por qué vuelvo a la misma concepción? Porque creo que el padre, el sacerdote, es un profesional igual como yo soy médico, o igual como yo soy abogado, o igual como él es ingeniero. O sea, lo que pasa es que tenemos distintas profesiones. Por el amor de Dios, la profesión tiene que ver con el qué hacer. La profesión tiene que ver con el mundo. La vocación tiene que ver con Dios, y la vocación es un llamado de Él en primera instancia, que ustedes creo que lo han tratado muchas veces en estas conferencias, un llamado a la vida, y luego un llamado a un estilo de vida, pero para seguirle a Él, no para otra cosa. Y seguirle a Él es seguir y construir mi felicidad, alcanzar mi felicidad. Pero nosotros hemos confundido profesión con vocación, y por eso es que creemos que la función del padrecito es igual que la función del arquitecto, del ingeniero, del abogado, del administrador de empresas, del gastrónomo. O sea, creemos que estamos al mismo nivel profesional. Quizá tengamos razón en ese aspecto, pero a nivel mundano. Pero a nivel divino no. Y dentro de la perspectiva divina, nosotros, todos nosotros, tenemos las mismas características. Somos bautizados, un solo espíritu, una sola fe. Y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te consagro sacerdote, profeta y rey. Todos, ninguno nos salimos de eso, ninguno.
Tanto el Papa como cualquiera de nosotros tenemos esas mismas características. Sacerdote, profeta y rey. La pregunta es, ¿por qué diantres creemos entonces que esto de la lucha contra el mal solamente le corresponde a cierto número de la iglesia y no a todos? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, hemos creído que somos espectadores dentro del gran juego de la salvación. Creemos que otros son los que tienen que ganar por mí. Y entonces salimos a la calle, ¿no es cierto? Salimos a la calle. Cuando gana la selección Colombia, qué sé yo, el mundial o llega a las octavas de final o a los cuartos de final, bueno, yo no sé. Entonces ahí sí toda la gente sale a las calles y pita y se emborracha y cree que por eso, por Dios, les dieron ganando. O sea, ustedes no sudaron ni un minuto y se sienten que han ganado. Es que ganó Colombia. No, ganaron los 21 jugadores que estuvieron allá. Esos ganaron. Ganaron en experiencia, ganaron en sudor, ganaron físico y se ganaron la copa. Pero de esos manes, los que estuvieron jugando allá, ellos se merecen la copa y ellos son los únicos, porque ellos se jugaron cada segundo de los 90 y vivieron la pasión, vivieron la adrenalina del juego. Pero ¿cómo es posible que yo salga a festejar y a decir ganó Colombia si yo ni siquiera sudé medio segundo? Y eso es lo que pasa con la salvación. Nosotros creemos que son otros los que nos tienen que conseguir la salvación. Entonces, como los padres están rezando, pues ellos que recen por nosotros. Como las monjitas rezan, que ellas recen por nosotros. Como los padres no se casan, pues que ellos vivan la castidad por nosotros. Como las monjitas no tienen hijos ni se casan, que ellas vivan la castidad por nosotros. O sea, que ellos que se han dedicado a Dios vivan lo que tengan que vivir. Yo no. Yo no, porque como yo doy mi limosna, mis 2,000 pesos, y tengo un poquito más, doy otro poquito, entonces ahí ya estoy contribuyendo a los bienes de la iglesia, por lo tanto, yo no tengo más nada que hacer. Por el amor de Dios, por el amor de Dios y la Virgen Santísima, si nosotros no nos pellizcamos, si nosotros no entendemos realmente nuestra misión dentro de la iglesia, estamos jodidos y con J mayúscula. Y lo del coronavirus, vamos a seguir enfrentándolo solamente desde que los médicos no se cansen, que encuentren la vacuna. Por el amor de Dios, eso va a pasar, eso es apenas lógico. Eso es apenas lógico. Cuando recién salió el SIDA, hace muchos años, mucha gente moría por el SIDA. Pero después, con el paso de los años, han logrado estabilizar. Hoy en día, son muy pocos los que mueren por SIDA. Son muy pocos, muy pocos. Lo mismo pasó con el sarampión, con la viruela, con la fiebre amarilla, bueno, y con el dengue, y con una cantidad de enfermedades que con el paso del tiempo han ido encontrando la solución para. Últimamente, las personas que tienen cáncer, hay cánceres que son radicales, son terribles, pero hay otros cánceres que con un tratamiento apropiado logran vivir. Hay personas que han vivido 10 años, han vivido más años con el cáncer porque hay la solución. Pero entonces, cuando pensamos en la solución a nivel de vacunas, nuestra fe no está en Dios, nuestra fe está en la ciencia, en la tecnología. Y esta situación actual no nos debe llevar a una reflexión sobre cómo van los procesos científicos tecnológicos, o sea, porque entonces somos unos hipócritas, o sea, deberíamos de hacer una mesa redonda y decir, bueno, vamos a evaluar cómo está, como lo han hecho muchos, nuestro sistema de salud pública. Vamos a evaluar cómo está la ciencia y la tecnología. Parece que ha disminuido la velocidad, tendríamos... No, estamos hablando de un estilo de vida humano. Estamos hablando de un conjunto de hábitos, de costumbres humanas que han llevado al deterioro de la dignidad humana. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que en los últimos años nosotros hemos perdido la figura de nuestra humanidad. Hemos desfigurado el rostro de Dios en cada uno de nosotros como hombres y mujeres. Lo hemos desfigurado. Y yo aquí voy más allá de la homosexualidad, del matrimonio entre hombres, entre mujeres. No, es más allá. O sea, la desfiguración del rostro de Dios va mucho más allá de una preferencia sexual. Va mucho más allá del aborto mismo.
La desfiguración del rostro de Dios en cada hombre y en cada mujer va más allá porque hemos desconectado nuestra naturaleza del acto redentivo de Jesucristo. Y lo hemos desconectado porque hemos desconocido a Jesucristo. Nos hemos vuelto herejes. Hemos vuelto herejes, ¿por qué? Porque a Dios lo concebimos desde una perspectiva cognitiva, mental, intelectual. Dios está allá. Dios lo puedo pensar, Dios lo puedo agarrar con pensamientos y palabras, pero a Dios no lo puedo agarrar, no lo puedo abrazar, no puedo hablar de Él. Pero resulta que sí, nosotros los cristianos católicos creemos en que Dios es una persona y tuvo carne y hueso hace 2020 años. Y estuvo aquí en la historia, irrumpió en la historia humana. Y Cristo, Jesucristo, es la evidencia de que mi Dios infinito se ha hecho finito. Y el Evangelio, cuando yo leo el Evangelio y la palabra de Dios, se supone que yo estoy corroborando esa experiencia de Dios a nivel humano, que ese Señor grandote se hizo chiquito y que se abajó y se puso a mi estatura y que por eso es que soy redimido. No porque yo lo piense de vez en cuando, no porque yo sea capaz de pensar a Dios es que me salvo, no, sino porque entiendo ese acto redentivo en la persona de Jesucristo. Y por eso nos hemos vuelto herejes, nos hemos vuelto, no sé, protestantes, y con todo el respeto a los protestantes, porque hasta los protestantes a veces creen más que nosotros, sino protestantes en el sentido de que queremos protestar ante la palabra de Dios, o sea, queremos modificarla, queremos acomodarla a nuestra realidad y a nuestras circunstancias, pero no queremos vivirla como es. No queremos vivirla y encarnarla tal cual Él la pronunció. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Dónde está el problema en esa frase? Está clarito. El que quiera venir en pos de mí, o sea, no te obliga, te está invitando. El que quiera, si tú quieres venir en pos de mí, que soy tu padre, que soy tu hermano, que soy el que te santifica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Allí está la frase. O la otra, el que quiera ganar su vida la perderá. Y aquel que la pierda por mi causa, la ganará. La ganará. Ahí está clarito, clarito. Y cuando Pedro le dijo a Jesús que no debía decir las cosas de que iba a morir, porque Jesús dijo, y el Hijo del Hombre tendrá que subir allá a Jerusalén, y entonces lo someterán y lo matarán. Y Pedro le dice, oye, Jesucito, ¿cómo vas a decir que te vas a morir si tú eres el Mesías? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. La palabra de Dios es clarita. En el Apocalipsis dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, me acuerdo de una cosa porque muchos también intentan, es verdad, nosotros no podemos leer esto que nos está sucediendo desde una perspectiva castigadora porque volvemos en la misma idea de Dios. No estamos hablando del Dios Padre, del Dios personal que me creó, que me redimió y me santificó. No estoy hablando del Dios trinitario, sino que estoy hablando de una idea de Dios y cuando yo pretendo creer que lo de la pandemia es un castigo divino de la ira de Dios, pues nosotros decimos es una figura del Antiguo Testamento, pero tampoco podemos creer que el papá no se enoje. Y nosotros tenemos que aprender a equilibrar esta parte, tenemos que aprender como a discernir, o sea, esa es la palabra que muchas veces nosotros no hacemos, es una acción que dentro de los fieles no nos gusta discernir. ¿Y por qué no nos gusta discernir? Porque nos gusta meternos de ruido. Y vuelvo al ejemplo de los hinchas. Los hinchas no se detienen a pensar que ellos no jugaron un solo segundo en el partido. El partido se les convierte en una oportunidad para salir a las calles, de rebotarse, los bares se llenan, se emborrachan y el partido de fútbol se convierte tanto para celebrar porque se ganó como para ir a celebrar porque no se ganó. O sea,
voy a llorar con aguardiente porque perdió mi equipo favorito. Y voy a celebrar y reírme con aguardiente porque ganó mi equipo favorito. Pero la pregunta que les vuelvo a repetir es, ese hincha, por muy fiel que sea, porque haya cumplido la camisa original y todo eso, ¿realmente se merece la celebración? No. Ustedes, parceros, ustedes desde su rol profesional, ustedes desde su rol de papá, de mamá, ustedes que están ahí, que han vivido su historia personal, que tienen 30, 40, 50 años, ustedes realmente han estado jugando este partido de la salvación. ¿Realmente se han puesto del lugar del bien o se han puesto del lugar del mal? ¿De qué lugar están? ¿En qué lugar están? Miren, no sé si ustedes han visto Matrix, pero en la película Matrix usted mira realmente quiénes son los que viven en la fantasía y quiénes son los que viven en la realidad. Y si ustedes se dan cuenta, la Matrix pareciera ser que todo está chévere, todo es bonito, mientras que la realidad, Sion, que está debajo de las máquinas, es una caverna oscura. Todos se visten feos, viven en las catacumbas. Si usted compara, pues pareciera ser que Matrix es más bonita que la catacumba donde está Sion, donde está Morfeo y donde va a ir Keanu Reeves a dar esperanza a todo este pueblo para luchar contra las máquinas. De hecho, hay uno de ellos que renuncia a esa realidad y dice, prefiero estar en la Matrix degustando la carne, saboreando el vino, pero no es el sabor del vino, es un supuesto sabor. Pero muchos de nosotros preferimos degustar este mundo, preferimos quedarnos en este mundo. Y por eso también nosotros hemos entrado en una carrera vertiginosa contra la muerte y contra la vejez. Nosotros no queremos ser viejos. Y nosotros por eso le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a todo lo que nos puede ver vulnerables, le tenemos miedo al sufrimiento, al sacrificio, no queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos el drama, todo. Mire, de hecho nos hemos inventado hasta enfermedades raras. Por ejemplo, una persona que tiene frío en la mañana dice que tiene alergia al frío. O sea, nos hemos creado una enfermedad. Por ejemplo, miren, en nuestra perspectiva educativa, que el bullying, que el matoneo, y lo que antes, normalmente, y creo que muchos de ustedes que son un poco más grandes que yo, pues tampoco yo es que sea chiquito, pero pues ustedes cuando estaban en el colegio, alguien molestaba a alguien, pero eso, a nadie se le ocurría decir, oiga, eso es bullying, eso es matoneo, y vamos a poner el artículo de libre desarrollo para la personalidad. A ninguno se le ocurrió, o sea, a ninguno se le ocurrió decir semejantes cosas. Entonces, nosotros hemos acomodado nuestra realidad a lo que nosotros pensamos que es lo mejor para el ser humano. Y pensamos que lo mejor para el ser humano es tener ciencia, tener tecnología, tener wifi, tener teléfono, tener computador. Lo mejor para el ser humano es tener todos los servicios básicos. Lo mejor para el ser humano es que tengamos medicinas, que tengamos esto. Lo mejor para el ser humano es que tengamos lugares donde pasear. Todo eso, o sea, eso es lo mejor para el ser humano. Pero la pregunta es, ¿realmente eso es lo mejor? En los últimos años, y si ustedes miren, investiguen por el amor de Dios, investiguen. Nosotros le tenemos miedo al coronavirus porque ha matado personas en grupo, o sea, por grupos. Pero pregúntense cuántas personas han muerto suicidándose en los últimos años. Personas jóvenes que se han suicidado, se han ahorcado, se han cortado las venas, se han lanzado a los carros, se han tirado de edificios, se han matado. ¿Por qué? Pregúntense por qué. Porque esa idea de que esto es lo mejor para el ser humano los ha metido en una burbuja irracional. Porque por más que nosotros nos creamos racionales, no lo estamos siendo. Y aquí hay una diferencia que en algún momento tal vez podemos definir. Hay una diferencia entre razón e inteligencia. Lo que nosotros tenemos y el producto de estas cosas son de nuestra inteligencia, no de la razón. La razón va mucho más allá de la inteligencia. La razón es más que nuestra capacidad y habilidad de transformar la materia en útiles, en herramientas útiles.
La inteligencia es la que nos permite hacer un origami. La inteligencia es la que nos permite armar este computador o el teléfono. Esa es, pero la razón nos permite ir más allá y la razón tiene que ver con la fe. Lean Fides et Ratio para que se den cuenta que hay una armonización entre fe y razón porque son características propias del ser humano. Por lo tanto, para no cansarlos más, parceros, lo que yo les quería decir es que se pongan las pilas. Y no se pongan solamente la camiseta para gritar desde la tribuna. No se pongan la camiseta solo para festejar el triunfo, la pérdida de su equipo, sino pónganse la camiseta literalmente y jueguen, entrenen, conviértanse, si no en jugadores titulares, conviértanse en suplentes, que estén en la banca, pero con todas las habilidades para entrar a reemplazar a cualquiera que se haya cansado en la cancha, para entrar a reemplazar a todos aquellos que han perdido y que tienen tarjeta roja y que tienen tarjeta amarilla. Y me refiero a eso, con el dolor del alma, a muchos de nosotros. O sea, ustedes capacítense, llénense y déjense llenar por la gracia del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para poder seguir el juego, porque el juego es terrible, es terrible. Por Dios, miren desde esta conversación, miren esta parte de la lucha del bien y del mal, miren todas esas películas que son fantásticas. Claro que a algunos les da sueño, les aburre, pero por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos, o las 7 películas de Harry Potter, o Matrix, o todas estas películas en donde nos muestran que hay una pugna, hay una lucha entre el bien y el mal. Pero no les miro eso para que fantaseen, sino para que ustedes miren en su propia historia personal, en su propia realidad, en su propio ser, que esto se está dando y se está peleando y hay que tomar partido. La pregunta es, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy de los buenos o estoy de los malos? ¿Le estoy apostando a ganar o le estoy apostando a perder? Pero si pierdo, no puedo echarle la culpa a mi Dios. No puedo decirle, Dios es el culpable de que perdí. No, fui yo porque no me dio la gana de jugar como tenía que jugar. No me dio la gana de entrenar como debía de entrenar. Fui yo el culpable de perder porque me dormí en los laureles y no fui capaz de asumir mi fe, mi eclesialidad, mi realidad de hombre y de mujer de fe como tenía que ser. Y me dediqué a mirar solamente lo superficial porque tenía miedo a morir en este mundo. Pero no entendí en mi conciencia, en mi corazón y en mi ser que lo que le tenía que tener miedo es a perder mi alma, mi espíritu. Que Dios y la Virgen Santísima nos ayude todos los días a vivir de la mejor manera. Dios le pague. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Qué belleza, muchísimas gracias. Habla con ganas. Divino. Divino. Gracias. Bendición, Muchas Padre. gracias. Muchas gracias. Una visión Gracias, diferente. Padre. Gracias, de verdad. Gracias, Padre. Qué palabra tan hermosa y constructiva. Cómo nos enseña que somos una iglesia totalmente perezosa. Gracias, Padre. Tuve que pararme de la silla para escuchar al Padre parado, de pie. Muy, Gracias, Padre. Gracias. Padre, que Dios lo bendiga. Muy interesante. Gracias, Dios les Padre. pague a ustedes. Gracias. De acuerdo. Gracias, Pacho, por contactarlo. Muy bien. No, si estamos Amén. encadenados a él, lo que pasa es que él no quiere. Ese curita es muy José, arisco, es muy Hay que arisco. amarrarlo. Hay que amarrarlo. No, Vale el la padre, pena. el padre tiene sus funciones ahí en el convento y lo que está haciendo en este momento con esos, ¿cuántos muchachos es que son, padre? Son 5, ¿no? Sí, ahorita son 5. Son, No, son sí, hay 5 algunas muchachos. cositas que nos impiden estar, pero aquí estamos, aquí estamos. Dios les pague, Bueno. muchísimas gracias. Y perdón Pero no cualquier, una Que vez a la vuelva. cuaresma. No una vez a la cuaresma, Padre, por favor. Vine a despedirme, mi hija. Que Muchas vuelva, gracias, verdad, qué rico. Muchas gracias y muchas bendiciones. Entonces, A es todos, que a lo que todos. pasa es que José Mejía siempre quiere tenernos ahí en el bolsillo de él. Pero no, nosotros tenemos otras ocupaciones y otros rediles y otras ovejas. José, tenemos otras ovejas que atender. No claro, solamente Ovejas negras, estas. ¿qué hacemos? ¿Cierto, padre? Nosotros No tenemos otras solamente los ovejas que atender. cabritos.
No Tienen solamente ovejas, estas ovejas, es que él no quiere ahí en solamente el estos bolsillo, él cabritos. quisiera. Lo Pero que no, pasa es que hay muchos campeonatos para atender, la Copa América, las eliminatorias, el Mundial, la Pero, sub-20, pero, la pero hay un solo sub-17, sitio para la jugarlo. Hay un solo sitio para sub-15. jugarlo. Entonces, Vamos a hay mandarnos muchos todos a la partidos cancha. y muchos equipos, entonces hay Sí. que estar con todos los equipos, ¿cierto, padre? si hay que estar es con Sí, todos, porque es señor. que lo que pasa es que Así José es. Mejía nos quiere tener ahí, pero bueno, aquí estamos de todas maneras. Yo no sé por qué se queja tanto. ¿Qué Es tal un acaparador, campeonato? ¿Qué acaparador. tal un campeonato nacional de ovejas negras? Me inscribo, Pongamos por favor. capitán a José Fernando. Yo creo que con ustedes los apologetas Aquí sería un vamos. buen partido. Sería un buen partido todos los apologetas contra nosotros las ovejas negras, a ver cómo nos va. Ponemos de arquero a José Fernando. Sí, No, ese, imagínense, vacúnele contra la rabia. ese está muy bien. Padre, muchísimas gracias, muy amable. Le habla el Muy padre José Carlos amable, de Manzano. verdad. Muchas Gracias gracias. por animar Muchas en la fe gracias por a todo, los por laicos, todo. porque realmente a veces es importante que asumamos el rol y lo tengamos presente, que es una parte fundamental. Desde el Concilio Vaticano II se le dio ese rol y hay que vivirlo como es realmente dentro de la vocación a la que han sido llamados. Muchas gracias, Padre, verdad, por estos aportes. Muy amable. Muchas gracias, Padre Leonel. Gracias, Francisco. A todos un abrazo, bendición. Me encanta que los padres jóvenes están en esta tónica. Hay muchos padres jóvenes que hablan en este sentido con esa seriedad, con esa sinceridad, con ese amor, recién ordenados de 1 año, de 2 años, incluso diáconos que toman la palabra y realmente son ejemplo para las ovejas. O sea, hablan con mucha actualidad y le llegan al corazón. Vienen untados de ovejas desde el seminario. Ya los seminarios donde los mantenían apartados del mundo, eso ya se acabaron. Así es. Y fíjese que el padre Ahora- Leonel acaba de ajustar 3 años de sacerdocio. Y ahí está pegado y no ha perdido las ganas. Y donde las pierda lo vamos a morder las ovejas. Vamos a sacar los colmillos. Estamos detrás de usted, carajo. Pachito, dale, perdón. Pero venga, les digo, ahora, digamos que ese agradecimiento que tenemos con el Padre en este momento por ese amorosísimo jalón de orejas, ¿cierto? Eso nos pone a pensar, es que no es solamente los padres, es que somos nosotros, es que somos los suplentes, es que tenemos que estar metidos en el juego, es que de verdad los padres, los sacerdotes, los cardenales, los obispos son muy poquitos y nosotros tenemos que tomar un papel preponderante y protagónico en este partido. Ese es el mensaje. Entonces, no seguir pensando de que no, qué chévere, cómo vemos a esos padres tan comprometidos. No, es que se diga qué chévere, cómo vemos estos laicos comprometidos. Estos laicos que están jugando en el juego que es, leyendo la Biblia, preparándose. Que si algún día nos quedamos sin padres, nosotros podamos ser los sacerdotes. Que hagamos como hizo la abuelita cuando el nieto le dijo, abuelita, ore por mí que me voy para un parcial. Y la abuelita se le devolvió y le dijo, a usted también lo escucha Dios. Sí, señor. Muy bien, Francisco. Ese resumen que haces es perfecto. Es la hora de los laicos. Comparto muy bien ese refresco del concilio que nos hace el padre Leonel y que tú resumes y que Monseñor apoya. Lo que pasa es que hay muchas ovejas que se vuelven abejas y parece que somos nosotros o qué. Sí. Con tal de que no sean como el avispón que está llegando a Estados Unidos. Y es que es verdad lo del avispón ese, otro virus. Sí, señor, ya está apareciendo. Sí, señor. ¿Qué más Desde China, avispón que otra Trump? vez desde China. Los santanderanos estamos felices porque eso debe saber buenísimo, eso debe ser mejor que la hormiga culona. Oiga, Pacho, pero nosotros no somos suplentes, nosotros somos titulares, ¿cierto, padre? Claro, todos somos titulares. Lo que no Si podemos queremos, hacer claro, si queremos, obviamente, ¿no? Porque Yo creo podemos que nos toca
pasar de formantes a informantes. Ya, mucho estudio, pero también acción. Sí, señor. Este es el- Sí, señor. Hola, Roberto parece Un que abrazo. viviera en el paraíso. Siempre se oyen pajaritos, Pajaritos, ruidos sí. amables, aromas No. espectaculares, colores lindos. Te envidio, Roberto. Sí, rico, pues es que estoy debajo de árboles de mango y de árboles bastante antiguos, viejos, muy agradables. Entonces, como Bucaramanga ha crecido, pero ha decrecido la naturaleza, se han concentrado muchos animalitos donde pueden. Y aquí es donde llegan. Es un pie de monte. Es muy bello. Sí. Envidia. Bueno, que mi Dios tenemos- les pague, que la Virgen Santísima les devuelva el doble. Hasta luego, ¿no? Gracias, Padre. Que Dios me La lo bendiga. bendición, Padre, le toca terminar Gracias, con Padre, la bendición. Gracias, Padre. Dios les Muy bendiga, amable. que María Santísima los acompañe. Dios les bendiga. ¿Y para cuándo Amén. la próxima charla? De una vez, no lo vamos a dejar ir sin que se comprometa. Eso, el público. Se desconectó, mírenlo lo tramposo. Canchero este cura, hola. Ya te tiene miedo, José, ya te tiene miedo. Te Chiquito, conoce. chiquito, pero mañoso, ¿sí ve? Para que vea que Eso, uno va mi aprendiendo señor. mañas. Y es Ya chiquito, pero vemos. picoso. No se imagina las homilías que son con fuete, surriago y bajada de calzones. Ese es Bueno. muy querido. El Señor los bendiga.